Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Monteiro, soy ayudante de la cátedra y hoy voy a estar hablándoles un poquito sobre la farmacología de los diuréticos. Antes de comenzar con la clase propiamente dicha, quiero que repasemos algunos aspectos importantes sobre la estructura del sistema renal y cómo funciona el mismo. Como bien sabemos, el filtrado que proviene de la cápsula de Bowman ingresa en un primer momento al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es una porción de la nefrona muy permeable al sodio y al agua y es la porción en la que mayor reabsorción se produce de sodio. Una vez que ingresa en la médula renal, el túbulo contorneado proximal se continúa con la rama descendente del asa de Henle, que es una porción muy permeable al agua, pero que es impermeable a los solutos, como es el caso del sodio o de la urea. En su rama fina ascendente, el asa de Henle pasa a ser permeable a los solutos e impermeable al agua. Esto es importante, ya que este segmento va a ser el encargado de generar un intersticio hiperosmolar que nos será útil en segmentos más distales de la nefrona para poder generar un gradiente que permita la reabsorción de agua. La porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle vamos a tener una muy alta permeabilidad al sodio y además en esta porción de la nefrona vamos a tener las células de la mácula densa, que van a tener un rol muy importante en el mecanismo de feedback túbulo-glomerular, que se encarga de mantener un nivel de filtrado acorde a la necesidad del organismo para que éste no sufra una depresión de volumen y una depresión importante de sal. Cuando las células de la mácula densa son expuestas a altas concentraciones de sodio, van a enviar un impulso directo a la arteriola aferente con la cual se encuentran en íntima relación para que ésta se vasodilate, aumente el filtrado glomerular y de esta manera se elimine más sodio. Cuando las células de la mácula densa sensan una baja concentración de sodio, van a generar lo opuesto, van a generar una vasoconstricción en la arteriola aferente y van a desencadenar otros mecanismos como es la producción de renina por parte de las células del aparato juxtaglomerular para favorecer la reabsorción de sodio en segmentos más distales de la nefrona. El asa de Henle es seguida por el túbulo contorneado distal, que al igual que la porción gruesa ascendente del asa de Henle es muy permeable al sodio, pero es impermeable al agua. De esta manera, todo este segmento de la rama ascendente y el túbulo contorneado distal van a conformar lo que se conoce como el segmento de dilución de la orina. Posteriormente al túbulo contorneado distal, la nefrona va a continuarse con el sistema de túbulos y conductos colectores, que es el lugar donde se van a realizar los ajustes finales en la composición de la orina, principalmente en lo que respecta al contenido de agua, que dependiendo de la presencia o no de hormona antidiurética va a ser reabsorbida. Ahora bien, vamos a pasar un poquito a la clasificación de diuréticos. Los grupos más importantes de diuréticos que vamos a tener van a ser 5. En primer lugar, vamos a tener a los diuréticos de asa, siguiendo por los diuréticos tiacídicos, que a su vez los podemos clasificar en tiacidas y similtiacidas. Vamos a tener también los diuréticos ahorradores de potasio, que van a poder ser de naturaleza hormonal o de naturaleza no hormonal. Vamos a tener a los inhibidores de la anhidrasa carbónica y vamos a tener a los diuréticos osmóticos, siendo estos últimos dos grupos de una relevancia bastante menor que los tres primeros. Esta clase la vamos a comenzar con los diuréticos de asa. Dentro de los diuréticos de asa vamos a tener a la furosemida, que va a ser la droga más importante de este grupo. Vamos a tener también al ácido betacrínico, a la torsemida y a la bumetanida. Estas últimas tres son drogas que están bastante en desuso y la de mayor relevancia, como bien dije, es la furosemida. En cuanto a la farmacodinámica,
como bien lo indica su nombre, los diuréticos de asa van a actuar en el asa de Henle, más precisamente en la rama gruesa ascendente, donde van a inhibir al canal sodio 2-cloropotasio. Para funcionar, los diuréticos de asa van a ser secretados por el transportador de ácidos orgánicos y van a llegar al asa de Henle, donde se van a unir al canal que mencionamos para inhibirlo y de esta manera impedir la reabsorción de sodio, cloro y potasio. Además, al inhibir la reabsorción de estos tres iones, el potencial que permite la reabsorción de magnesio y de calcio queda abolido. Esta inhibición genera que el intersticio medular quede hipotónico y de esta manera también queda abolido el gradiente que va a favorecer la reabsorción de agua en los segmentos más distales, en los segmentos de los conductos colectores, generando así un potente efecto diurético. A su vez, como estamos inhibiendo el ingreso de sodio a las células de la rama gruesa ascendente del asa de Henle, vamos a generar que las células de la mácula densa sensen bajas concentraciones de sodio dentro de su interior, con lo cual los diuréticos de asa van a generar que aumente la producción de renina a nivel de las células juxtaglomerulares y esto desencadenará mecanismos compensadores para poder reabsorber sodio nuevamente. De esta manera se genera un aumento de la expresión de transportadores de sodio y de cloro a nivel del túbulo contorneado distal y de los canales específicos de sodio a nivel del túbulo colector, generando que de esta manera ingrese sodio en porciones más distales y favorece la excreción de potasio y de protones. Por estos mecanismos compensadores es que el efecto natriurético de los diuréticos de asa en un primer momento es muy potente, pero con el uso crónico va limitándose. La principal indicación de los diuréticos de asa va a ser el edema agudo de pulmón y además estos pacientes van a verse favorecidos no solo por el efecto diurético, sino que además van a verse favorecidos ya que los diuréticos de asa van a favorecer la producción de prostaglandinas vasodilatadores que aumentan la capacitancia venosa, disminuyen la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo y hacen que mejore la disnea de los pacientes. Acá vamos enlistando los distintos efectos farmacológicos, comenzando por el aumento de la excreción de sodio, el aumento de la excreción de potasio, el aumento de la excreción de protones, el aumento de la excreción de calcio, el aumento de la excreción de magnesio, el aumento de la capacitancia venosa, que favorece a los pacientes con disnea, y el aumento en la liberación de renina. En cuanto a la farmacocinética de los diuréticos de asa, podemos decir que son fármacos que se encuentran disponibles tanto para la administración por vía oral como por vía endovenosa. Preferida esta vía en los pacientes que presentan disnea súbita con edema agudo de pulmón. Son drogas que van a tener una muy fuerte unión a proteínas plasmáticas y que para funcionar tienen que ser secretadas por el transportador de ácidos orgánicos a nivel del riñón. Una porción de estas drogas se va a eliminar por el riñón de manera intacta y una porción de estas drogas se va a glucuronidar en el riñón y se va a eliminar en forma de metabolito. En cuanto a los efectos adversos, como regla general de los diuréticos, podemos decir que los efectos adversos más importantes se relacionan en la alteración de la homeostasis de los distintos iones. En el caso de los diuréticos de asa, debido a su potente efecto diurético, uno de los efectos adversos que más nos preocupa es la hipovolemia, que de perpetuarse puede llevar a una insuficiencia renal aguda. A raíz de la excreción aumentada de los diversos iones, los diuréticos de asa pueden producir trastornos electrolíticos como es el caso de la hiponatremia, la hipocalcemia, la hipocalemia y la hipomagnesemia. En el caso de la hipocalcemia, esto puede manifestarse con tetania
La hipomagnesemia, la hiponatremia y la hipocalemia van a producir riesgo de arritmias. Y además, al favorecer la excreción de cloro, uno de los efectos adversos que puede aparecer es el de la alcalosis metabólica hipoclorémica. Acordémonos que favorece también la excreción de protones. Es por esto que se produce una alcalosis metabólica hipoclorémica. Otro efecto adverso muy importante de los diuréticos de asa es la ototoxicidad, que se va a manifestar con tinnitus, vértigo y sordera, y se asocia principalmente a la administración intravenosa rápida de estas drogas. Por último, pueden presentar fenómeno de hipersensibilidad, principalmente en pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad a la sulfa, ya que drogas como la furosemida van a ser derivados de las sulfonamidas. Es importante conocer las interacciones de los diuréticos de asa. Como interacciones farmacocinéticas de importancia, tenemos a los alimentos que van a disminuir la absorción de estas drogas. Tenemos los ácidos orgánicos, como es el caso del ácido úrico o de drogas como los antibióticos beta-lactámicos, que van a competir por el mecanismo de secreción renal, pudiendo disminuir la concentración de estas drogas en el organismo. Y también tenemos que destacar la interacción con el litio, cuya eliminación es un mecanismo dependiente del sodio, que en el caso del uso de los diuréticos de asa va a tener su reabsorción inhibida, y esto va a favorecer que se aumenten los niveles de litemia. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, se destacan el sinergismo de potenciación con los diuréticos tiazídicos, la potenciación de la ototoxicidad si se usan concomitante con otras drogas ototóxicas, como es el caso de antineoplásicos como los compuestos del platino, los taxanos o los antibióticos aminoglucósidos. El uso de otras drogas nefrotóxicas, como es el caso de la anfotericina B, también potencia este efecto adverso. Y por último, se destacan los glucósidos cardíacos y los antiarrítmicos, que a raíz del desbalance iónico que producen los diuréticos, su uso concomitante puede favorecer el desarrollo de arritmias que pueden ser potencialmente mortales. Vamos a seguir ahora con los diuréticos tiazídicos. Como bien habíamos dicho en la primera diapo, los diuréticos tiazídicos vamos a tenerlos. Vamos a tener aquellos que son tiazidas propiamente dichas, que van a ser la clorotiazida y la hidroclorotiazida. Y vamos a tener los diuréticos similtiazida, que van a ser la clortalidona y la indapamida. En cuanto a la farmacodinámica de los diuréticos tiazídicos, luego de ser secretados por el transportador de ácidos orgánicos, van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. En este caso van a inhibir al transportador de sodio-cloro, que si recordamos de la diapositiva de farmacodinámica de los diuréticos de asa, este transportador sodio-cloro es un transportador que es expresado a nivel del túbulo contorneado distal luego de que las células de la mácula densa sensen bajas concentraciones de sodio dentro de ellas, y a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona estos transportadores a nivel del túbulo contorneado distal van a ser expresados. La diferencia de los diuréticos tiazídicos con los diuréticos de asa radica en que estos canales, el canal sodio-cloro del túbulo contorneado distal, maneja cantidades de sodio considerablemente menores que las que manejan los canales que están en el asa de Henle, como son el sodio 2-cloropotasio, con lo cual la potencia natriurética de las tiazidas es mucho menor que la de los diuréticos de asa. Y algo similar ocurre con la potencia diurética, ya que los diuréticos tiazídicos actúan en un segmento posterior al encargado de generar una médula hipertónica, con lo cual el mecanismo de contracorriente no queda abolido y la capacidad para concentrar la orina por parte del riñón se mantiene. Al igual
que los diuréticos de asa, las tiazidas, favorecen la excreción de protones y de potasio a nivel del conducto colector. Por un mecanismo directo, los diuréticos tiazídicos van a favorecer la reabsorción de calcio y por este motivo es que pueden utilizarse en el marco de pacientes con osteoporosis. Además, van a aumentar la excreción del magnesio. Acá enlistamos los efectos farmacológicos de los diuréticos tiazídicos y vemos que van a aumentar la excreción de sodio, aumentan la excreción de potasio, aumentan la excreción de protones, van a disminuir en este caso la excreción de calcio y van a aumentar la excreción de magnesio. En cuanto a la farmacocinética, sabemos que las tiazidas son drogas que tienen una buena absorción por vía oral, se unen variablemente a las proteínas plasmáticas. En el caso de la indapamida y la clortalidona van a metabolizarse a nivel hepático y van a ser eliminadas por vía renal a través de la secreción por el transportador de ácidos orgánicos. En el caso de la hidroclorotiazida, estas van a ser eliminadas sin metabolizarse. En cuanto a los efectos adversos de los diuréticos tiazídicos, se destacan nuevamente los trastornos electrolíticos, como es el caso de la hiponatremia, la hipocalemia, la alcalosis metabólica hipoclorémica, la hipomagnesemia, la hipercalcemia y también pueden producir hipersensibilidad. La bibliografía también describe alteraciones en el metabolismo de los glúcidos y de los lípidos, ya que la secreción de insulina es un mecanismo dependiente del potasio y de esta manera estos diuréticos, debido a la hipocalemia que producen, pueden generar hiperglucemia. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los diuréticos ahorradores del potasio. Como bien dijimos en la primera diapo, los diuréticos ahorradores del potasio van a poder ser no hormonales, como es el caso de la amilorida y el tramtereno, y vamos a tener aquellos que son de naturaleza hormonal. En este caso van a ser la espironolactona y la eplerenona. En cuanto a la farmacodinamia, los diuréticos ahorradores del potasio van a encargarse de impedir la reabsorción de sodio a través del ENaC a nivel del conducto colector. Si recordamos el mecanismo de acción de los diuréticos de asa, sabemos que los diuréticos de asa van a favorecer la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y en última instancia van a aumentar la expresión del ENaC a nivel del conducto colector para reabsorber sodio. Y si bien recordamos, esto se acompañaba de una mayor excreción de potasio y de protones. Al inhibir la función de este ENaC del canal que ingresa sodio a nivel del conducto colector, los diuréticos ahorradores de potasio van a aumentar la excreción de sodio y van a disminuir la excreción de potasio. Motivo por el cual uno de los principales usos de estos diuréticos es limitar la hipocalemia que producen otros diuréticos, como el caso de los diuréticos de asa o los diuréticos tiazídicos. Además, por el mismo motivo, van a disminuir la excreción de protones, la excreción de calcio y la excreción de magnesio. Es importante remarcar que si bien estos diuréticos van a bloquear el mismo mecanismo, van a impedir que el sodio reingrese a través del ENaC, el mecanismo de acción por el cual van a lograr este efecto va a variar dependiendo de su naturaleza. En el caso de los que no son derivados de las hormonas esteroideas, como la amilorida y el tramtereno, estos van a ser secretados a la luz y se van a unir al ENaC, impidiendo que estos reingresen el sodio a las células. Mientras que los que son derivados de las hormonas esteroideas, como es el caso de la eplerenona y la espironolactona, van a ser inhibidores competitivos del receptor de aldosterona a nivel citoplasmático en las células del conducto colector. Y esto es importante ya que los diuréticos ahorradores de potasio de naturaleza esteroidea van a ser los únicos diuréticos que no van a tener que ser secretados a la luz tubular para cumplir su función.
Acá nuevamente enlistamos los efectos farmacológicos de estos diuréticos. En cuanto a la farmacocinética de estas drogas, es de destacar que los diuréticos cerradores de potasio, los que son de naturaleza hormonal, van a tener una mayor biodisponibilidad por vía oral y van a ser metabolizados a nivel hepático. Y todos van a ser eliminados por vía renal. Respecto de los efectos adversos de estos fármacos, podemos destacar la hipercalemia, la hiponatremia, de efectos adversos a nivel gastrointestinal, como son las náuseas, vómitos, diarreas, la acidosis metabólica, ya que si recordamos, estos fármacos van a disminuir la eliminación de protones. Y en cuanto a aquellos que son derivados de hormonas, también se destacan el desarrollo de ginecomastia, las irregularidades menstruales y la disminución de la libido. Vamos a hablar ahora un poquito de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. En cuanto a la farmacodinámica de estas drogas, sabemos que la anhidrasa carbónica es una enzima que se encarga de catalizar la formación de ácido carbónico y posteriormente se encargará de descomponer a este ácido en dióxido de carbono y agua. El efecto final de estos fármacos es una mayor excreción de aniones bicarbonato, lo cual va a resultar en una alcalinización de la orina que nos va a ser útil en el tratamiento de las alcalosis metabólicas, y los efectos sobre la excreción de otros iones es realmente poco significativo. Por último, para terminar con la clase, vamos a decir algunas palabras sobre los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos van a ser el manitol, la urea y la glicerina. En cuanto a la farmacodinámica de estas drogas, son drogas cuya acción radica en aumentar la osmolaridad urinaria, ya que son solutos que son poco reabsorbibles y se utilizan en situaciones muy particulares, como es el caso de pacientes dializados que tienen desbalances muy importantes de iones, y para el tratamiento de crisis agudas en pacientes con glaucoma. Pero son realmente diuréticos muy poco utilizados. En esta última diapositiva dejo la imagen donde podemos ver los distintos segmentos de la nefrona con las distintas células que actúan, los distintos canales que intervienen y los diuréticos que bloquean cada uno de estos mecanismos. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda estamos a su disposición. Muchas gracias.